En Chile, Bolivia y Ecuador, las marchas realizadas en el último mes han logrado los objetivos propuestos por los manifestantes. Sin embargo, en Venezuela no se consigue el mismo resultado y, por el contrario, esta forma de protesta parece pierde impulso y se encuentra disminuida. ¿Qué sucede con las manifestaciones en el vecino país? La oposición venezolana, en cabeza del líder del parlamento y nombrado presidente interino, Juan Guaidó, convocaron a una nueva manifestación para rechazar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero la participación el pasado sábado, a diferencia de las realizadas a principios del 2019, que han sido multitudinarias, no contó con la misma fuerza, se vio disminuida. Cansancio y represión. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social OVC señaló que entre enero y septiembre del presente año se registraron un total de 11.800 manifestaciones. Sin embargo, no han logrado cambios y sus peticiones no se materializan. Además, la oposición, tal y como lo titularon las agencias internacionales, se encuentra agotada, así lo señala Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad del Rosario, quien dijo que, a pesar de que llevan años marchando, los cambios no han ocurrido y el cálculo de la gente en Venezuela es que si salimos a marchar, es peligroso y el cambio al sistema político es muy bajo. Por ello, las manifestaciones pierden fuerza y, a diferencia de los otros países de la región, no hay un impacto ni un cambio inmediato. Por ejemplo, en Chile se convocó a un plebiscito para cambiar la constitución, en Bolivia dimitió Evo Morales, y en Ecuador, el decreto que aumentaba el precio de la gasolina fue derogado. La presencia de las fuerzas militares en el gobierno, a juicio del docente Jaramillo, hacen que se configure un régimen cívico-militar, porque las Fuerzas Armadas tienen representación en los ministerios y sienten que si se cae el gobierno fracasan ellos. En este sentido, para Jaime Alberto Carrión, docente de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, los militares para quedarse en el poder han reprimido brutalmente cualquier expresión de protesta en la calle, y eso lo reflejan las cifras, pues en enero, hubo 35 fallecidos en las protestas, según el OVC. Además, para el director del programa de Ciencia Política de la UB, Carlos Builes, grupos armados en los barrios, promovidos por el mismo Estado, atemoriza a la gente, esto hace que se disminuya la convocatoria y causa miedo en la población. Por último, Guaidó invitó a seguir con la jornada de protestas, manifestó que es momento de continuar hasta que se vaya el dictador y tener elecciones libres. Sin embargo, la pregunta que queda es, ¿cuál será su resultado? Venezuela es un país que históricamente ha tenido protestas por parte de la oposición para derrotar el chavismo. Sin embargo, para el docente de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, Jaime Carrión, las presiones no se quedan ahí, sino que ha participado en las elecciones con todo tipo de coaliciones, ha buscado alianzas internacionales, ha promovido un embargo a su propia sociedad y ha salido a la calle, de forma pacífica y también con actitud agresiva. Además, cabe resaltar que, bajo una figura constitucional, creó un gobierno paralelo en cabeza de Juan Guaidó, que incluso tiene cancilleres y reconocimiento de otros países. Es la moneda del imperio, como la retórica chavista suele referirse a Estados Unidos, pero Nicolás Maduro cree ahora en ella. El presidente venezolano defendió en una entrevista el domingo el creciente papel que la divisa juega en la economía de Venezuela como válvula de escape frente a la crisis, una declaración que contrasta con la que durante años fue la línea de su gobierno. El país sufre una grave crisis económica. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional FMI, el Producto Interno Bruto se ha reducido en más de la mitad desde 2013, el año en que Maduro accedió al poder. Y la hiperinflación, que, según el Banco Central de Venezuela cerró 2018 por encima del 130.000%, hace que la moneda nacional, el bolívar, pierda constantemente su valor, lo que ha incentivado un uso cada vez más generalizado del dólar. Un reciente informe de la consultora Ecoanalítica estimó que las transacciones en dólares son ya más del 53% del total. En Maracaibo, una de las ciudades más importantes del país, llegarían ya al 86%, que dijo Maduro en una entrevista en la cadena Televen con José Vicente Rangel, un veterano político que fue vicepresidente de Hugo Chávez. Maduro se refirió a la creciente dolarización. No lo veo mal ese proceso que llaman de dolarización, puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía gracias a Dios existe, afirmó el presidente.
No obstante, aseguró que Venezuela siempre va a tener su moneda, vamos a tener siempre el bolívar, y vamos a recuperarlo y vamos a defenderlo. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y la mayoría de estados de América Latina y la Unión Europea, cargó contra Maduro tras escuchar sus palabras. El fracasado de Miraflores reconoce hoy que el país está dolarizado. Que decía antes que Maduro aprobara públicamente el uso del dólar sorprendió a muchos. En la campaña previa a las elecciones presidenciales de 2018, criticó las propuestas de dolarizar el país del candidato rival Henry Falcón. No sabe lo que dice, llegó a decir Maduro, que añadió que esa propuesta de dolarizar y acabar con la moneda venezolana es una propuesta anticonstitucional. Cuando en febrero de 2018 Maduro anunció el lanzamiento del Petro, la criptomoneda con la que esperaba relanzar la economía venezolana y de cuya existencia real muchos dudan más de un año después, tanto él como otros miembros de su gobierno repitieron que contaba con el respaldo de las reservas petroleras de Venezuela, una ventaja respecto al dólar, cuyo valor es estrictamente fiduciario. Y en agosto de este año, Diosdado Cabello, presidente de la progubernamental Asamblea Nacional Constituyente y considerado uno de los dirigentes de mayor peso en el chavismo, se mostró partidario de obligar a que las transacciones sean en bolívares o en trueque, como forma de fortalecer el bolívar. La oposición al dólar no se quedó en los mensajes. Según señala Enkel García a BBC Mundo, analista del portal Econométrica, el gobierno hizo todo lo que pudo por bloquear la dolarización e incluso se persiguió a quienes publicaban a cuánto estaba la tasa de cambio en el mercado paralelo, el mayoritario en el país. El economista Francisco Rodríguez, uno de los que diseñó el programa económico del candidato Falcón, considera el costo para nuestro país de la improvisación e irresponsabilidad de quienes hoy detentan el poder es incalculable. ¿Qué ha hecho cambiar de opinión a Maduro en los últimos meses? Presionado por la grave situación económica y el impacto de las sanciones impuestas desde Estados Unidos, el gobierno de Maduro ha ido relajando muchos de los controles que durante años restringieron la actividad económica en Venezuela. Pese a la retórica anticapitalista de su gobierno revolucionario, economistas como Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, creen que Maduro está aplicando un plan de ajuste, aunque no lo admita. A veces sin anunciarlo públicamente, las autoridades abandonaron prácticas que habían sido una de las señas de identidad desde la época de Chávez, como el control de precios y el de cambios, lo que, según Enkel García, ha permitido un mayor dinamismo a la economía. Al permitir la entrada de dólares y dar mayor libertad a los agentes económicos, Maduro ha ganado algo de tiempo y ha aliviado la presión social a la que estaba sometido, indica Enkel García. Para el experto, este nuevo pragmatismo responde a una estrategia de supervivencia política. Ingerson Freites, profesor de economía en la Universidad Central de Venezuela, se mostró parcialmente de acuerdo con el nuevo rumbo por el que parece haber optado el gobierno. El actual grado de dolarización efectivamente es una válvula de escape para la crisis que está afrontando el país, por lo que en la coyuntura y a corto plazo podría ser viable, afirmó. Para García, sin el dólar la economía estaría aún peor, pero el gobierno no ha hecho más que reconocer algo que venía ocurriendo y que no pudo frenar. ¿Será el dólar la nueva moneda de Venezuela? García señala que la experiencia demuestra que los procesos de dolarización son irreversibles a corto plazo y las palabras de Maduro animarán todavía más a usar el dólar a quienes aún dudan. Venezuela no es el primer estado de América Latina que tiene que recurrir al dólar para frenar la inflación y estabilizar su economía. Ya antes lo hicieron otros como Ecuador, Perú o Bolivia, pero en Venezuela no se está regulando legalmente el proceso, sino que es la sociedad la que espontáneamente está agarrándose a los billetes verdes sin que haya un marco jurídico claro, lo que, según los expertos, plantea problemas. El economista Francisco Rodríguez afirma que una dolarización de verdad permitiría que todos los venezolanos recibiesen salarios y tuviesen depósitos bancarios en dólares. Al no poder ingresar sus dólares en el sistema bancario, se está favoreciendo una economía en la que se manejan grandes cantidades de efectivo en divisas, lo que, según advierte Luis Vicente León, de la consultora Data Analysis, es el entorno ideal para un narcotraficante, que puede ingresar al sistema sin llamar la atención. Los grandes perdedores en el actual escenario, sostiene Rodríguez, son quienes ganan en bolívares la mayoría de la población, según los estudios, entre ellos los empleados del Estado, cuyo salario sube mucho menos de lo que lo hacen los precios.
Aunque Maduro recordó que a quienes perciben sus ingresos en la moneda local los salva la patria, gracias al sistema de bonos y ayudas implantado por los gobiernos chavistas, los expertos reclaman que la dolarización sea plena y legalmente establecida. Pero algunos dudan de que eso sea posible bajo el actual esquema de sanciones de Estados Unidos, ya que, dice García, al estar el gobierno sancionado, impiden que pueda haber un proceso de dolarización formal. El analista afirma que el dólar le ha dado oxígeno a la economía, pero no bastará para terminar con la crisis en Venezuela. Para eso hace falta resolver el problema de la deuda y volver a atraer inversiones masivas. Desafíos pendientes para un país del que Naciones Unidas dice que en los últimos años se han marchado más de 4 millones de personas en busca de las oportunidades que aquí no encuentran.